ingeniero José Antonio Herrera Jiménez, rector de la Universidad Vasco de Quiroga. También nos distingue con su presencia el exgobernador de Michoacán, el licenciado Víctor Manuel Tinoco Rubí. El licenciado Eduardo Orihuela Estefan, quien es presidente del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán. Nuestro director de la Facultad de Comunicación, Edgar Francisco Vázquez Martínez. La moderación estará a cargo de su servidora y, por supuesto, de Manuel Ochoa. Bienvenido. Para dar inicio, le pediríamos al señor rector, al ingeniero José Antonio Herrera, si nos puede dirigir un mensaje de bienvenida. Pues estamos muy contentos, muy honrados, verdaderamente muy honrados el día de hoy de que nos acompañen personas tan importantes históricamente hablando, y también en el presente el licenciado Víctor Manuel Tinoco Rubí, exgobernador de Michoacán, que realmente yo reconozco toda la labor tan importante y que aún después de ya casi 20 años, sí, 22 que él terminó su gestión, pues es reconocido en nuestro estado por la labor tan importante que realizó y de mucha paz y mucha promoción también de la economía. Muchas gracias, exgobernador, gobernador digo yo, de estar con nosotros. También gracias, pues agradezco mucho a nuestro querido amigo Eduardo Orihuela, presidente del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán, que nos distingue también con la visita. Fíjense cómo ahora él también está haciendo una promoción muy intensa acerca de todos los cuestiones que tienen que tejer para promover la economía en nuestro estado, con este tema tan importante que vamos a ver el día de hoy. Agradezco también la presencia del director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, Paco Vázquez, ustedes lo conocen ya. Gracias por organizar estos eventos. A Manuel Ochoa, bueno, nuestro docente que está también por ahí participando, gracias por este apoyo para pues, dirigir este evento. A Ida, docente de la Escuela de Comunicación, aparte sobrina de nuestro fundador, el ingeniero César Nava, que está aquí, pues la familia también participando, su papá. También gracias por acompañarnos. Yo digo, esta generación que pues cada época histórica tiene líderes que van pues empujando y jalando. Empujando para hacer las cosas bien, jalando porque también forman a nuevos liderazgos, a nuevas personas que van a ir transformando pues, la sociedad. Qué importante es hablar de mediación social y política en estos tiempos actuales que vivimos en Michoacán y en México. En el mundo, diría yo, cada vez es más complejo tener diálogo. Es contradictorio, ¿no? Tenemos redes sociales, tenemos medios de comunicación que en un instante nos podemos comunicar, pero parece que los conflictos se multiplican. La gestión de esa realidad compleja se vuelve más difícil y es importante que también aprendamos a saber cómo, pero los principios son los mismos. Hay que tener voluntad y hay que tener también asertividad, y de eso se trata la plática del dedo. Yo creo que en este momento histórico que nos toca vivir tenemos que tener la capacidad de trabajar todos juntos. Y a mí me parece que pues ahora que está con nosotros tanto nuestro querido gobernador, el licenciado Tinoco, Eduardo, ustedes que son líderes de gente también que está influyendo en nuestro estado, queremos nosotros participar de forma asertiva con lo que nosotros podemos hacer como universidad. Ustedes jóvenes tienen una gran vocación desde el espíritu de Vasco de Quiroga y tenemos ese camino también como una senda que nosotros tenemos que recorrer para ponerle un sello a Michoacán desde ese fundador inicial que fue Vasco de Quiroga. Yo creo que pues ese es parte también. Él tuvo que hacer una gran labor después para sanar pues los atropellos que hubo en un principio, para sanar esas cuestiones que se habían lastimado con los pueblos originarios aquí del estado. Pero él logró hacerlo pues poniendo en práctica eso que nos van a platicar aquí los expertos en un momento más. Vamos a hacer una serie de preguntas y al término de su participación se abrirá un espacio para preguntas y respuestas para quienes deseen hacer alguna, hacerles alguna consulta, algún planteamiento, serán muy bienvenidos. Para introducir un poco al tema acerca de la mediación política, es un tema que sin duda es de importante trascendencia en este ámbito de la política, derivado de todo el contexto que se vive en la actualidad, que sea exacerbado. Y a mí me gustaría preguntarle al exgobernador Tinoco
¿Qué importancia tiene la mediación política actualmente en la escena social y política de Michoacán? Creo que precisamente es a través del diálogo, de la comunicación, como cada quien puede expresar y exponer sus ideas y someterlas al escrutinio de cada uno de ustedes. Y efectivamente, muchos de ustedes no habían nacido, o si habían nacido estaban muy niños, estaban en la primaria, en fin. Pero déjenme comentarles en relación a lo importante que es el diálogo y la comunicación cuando se habla en forma auténtica, sin lenguaje, sin simulaciones. Cuando yo llegué aquí en el 89, estaba pues muy difícil la cuestión política. Yo fui electo por el distrito de Zitácuaro, ahí soy, para contender en la diputación local cuando el ambiente político estaba muy difícil. El ambiente no se generaba por el hecho mismo de los grupos criminales ni por inseguridad, sino por la contienda política. Era la primera vez que tendríamos que luchar cuando después de muchos años el PRI tenía el poder absoluto, y entonces sí era difícil pertenecer al PRI sin tener la oportunidad de ser mayoría y de tomar las decisiones verticales del poder. En ese entonces yo tenía la responsabilidad de ser líder del Congreso y no podía sacar los acuerdos si no tenía el consentimiento y la participación de la oposición, o sea, de mis compañeros de la oposición. Y fue un trabajo muy interesante porque pues yo tenía que ir en contra inclusive de las disposiciones que nos dictaban de arriba para efecto de no mover ninguna, ahora sí, en aquel entonces, no cambiarle ni una coma a las iniciativas que mandaba el gobernador, que era del PRI. Y yo en el Congreso pues tenía 12 y 12 y no tenía ni el voto de calidad siendo líder del Congreso. Tuvimos que, de veras, les quiero decir lo importante que fue el dialogar, el de comunicar, el de convencer a mis compañeros de que los tiempos estaban cambiando, de que ya esas decisiones verticales se terminaban y que si una iniciativa del gobernador tenía defectos había que cambiarlos. Pero fue a través del convencimiento, del diálogo, de la comunicación, como pudimos lograr llegar a acuerdos, y de veras que nos gustó muchísimo eso y una gran experiencia porque nacía la democracia. Y antes, eso hay que reconocerlo, y creo que eso es lo más importante. Por eso creo yo que esa oportunidad que se tiene de estar en contacto con ustedes, con los jóvenes, es muy importante, porque en ese entonces también aperturamos la posibilidad de que no fuera siempre la misma gente la que estuviera participando en los trabajos de la organización del Congreso, sino le abrimos las puertas a los jóvenes, que ahora muchos de ellos, incluyendo a Estrellita, pues son gente talentosa, gente que está aportando su experiencia a la sociedad michoacana. Eso podría comentarles de entrada, que el diálogo y la comunicación es esencial. Nada más, insisto, y sobre todo cuando tiene uno la oportunidad de hablar con jóvenes, que se hable con la autenticidad, con la verdad, y a veces duele, pero hay que hacerlo. Si no, la verdad se pierde todo. Y yo eso es lo que siempre tuve una experiencia, se los quiero transmitir. Respondiendo a lo que decía hace un momento Estrellita, la mediación existe prácticamente a todas horas y en todo momento en la vida de los seres humanos. Ustedes se levantan y desde que se levantan en la mañana inician procesos de mediación en su casa, con sus papás, con sus hermanos, cuando llegan a la escuela, porque eventualmente no se puede hacer siempre lo que uno quiere. Y estos esquemas obligan a negociaciones que cuando hablamos de la mediación política pareciera que hablamos de temas extraordinarios o de cuestiones mucho más complejas, pero eventualmente tiene que ver con elementos muy básicos. Intereses de grupos específicos dentro de una gama de cuestiones. Obviamente en la política pues deberíamos de conducirnos dentro de un marco legal, pero que tienen en el centro la palabra que hace rato mencionaba, la confianza. Es difícil poder avanzar o poder mediar si no hay confianza. Si ustedes se levantan en la mañana y no confían en que
el cuate con el que les tocó hacer la tarea la va a llevar a la escuela, pues difícilmente van a poder seguir avanzando en las tareas que les dejaron. Entonces, la confianza se construye centralmente con 3 elementos. El primero, como decía el exgobernador, con un diálogo franco. Hablar con la verdad es un tema central para poder construir confianza. Pero no es lo único. Se necesita que haya congruencia, que haya consistencia. Es decir, yo puedo decir ahorita, ¿qué creen? Vamos todos a ir a hacer una marcha en pro de las mujeres, y salgo y actúo de una forma misógina. Pues entonces, ¿qué sentido tiene el discurso? ¿Qué sentido tiene hablar con claridad de las cosas si luego las decisiones no están alineadas con lo que se ha dicho? Y eventualmente hay un tercer elemento que es fundamental para generar confianza, que es el equilibrio. No hay decisiones desequilibradas que generen confianza. Si uno gana todo y otro pierde todo, no hay forma de que esto genere confianza y que genere estabilidad. Pensando en que estos 3 elementos son fundamentales, la sociedad generalmente se mueve entre la estabilidad y la inestabilidad. No hay un carácter peyorativo ni positivo en estas 2 frases, simplemente una promueve el cambio, el otro promueve el status quo. Hay veces que se requiere la inestabilidad y se requiere para lograr cambios sustanciales que la sociedad exige. Hay veces que se requiere la estabilidad porque eso promueve que se pueda construir y se pueda desarrollar en elementos básicos sobre los cuales estamos de acuerdo. Entonces, pensando en esto, la mediación se convierte en un elemento fundamental que lo que permite es ir modulando a la sociedad para encontrar los cambios al mismo tiempo que tenemos estabilidad suficiente. No podemos vivir en guerra permanentemente y también hay veces que se requieren estos cambios sustanciales. Entonces, creo que hoy este análisis y esta discusión se vuelve doblemente significativo porque estamos viviendo una etapa donde la polarización social es brutal. Pareciera que hay pocos puntos de encuentro y pocos actores que ayudan a construir una visión que integre, no que excluya. Pareciera que hoy la definición estás conmigo o estás contra mí, de qué lado estás, y nadie plantea hacia dónde debemos ir todos. Y yo creo que por eso una mesa como la de hoy se vuelve central en un momento donde pues, siempre las elecciones presidenciales se vuelven paradigmas en la ruta que puede tomar un país, y hoy en visiones tan distintas de hacia dónde debe ir México, creo que debería haber más espacios para coincidir, para conversar, para dialogar, para poder construir en vez de para enfrentarnos. Su gubernatura fue una de las últimas, desde una apreciación personal, en que hubo una estabilidad social, financiera y de seguridad en todos los sentidos, pero aún así nació la oposición, nació una época de transición democrática a nivel nacional y venía de una época convulsa donde hubo un gobernador interino, hubo toma de presidencias municipales y demás, pero durante su gubernatura hubo esa estabilidad. ¿Cómo se logró esto y qué requiere un buen líder para negociar con todos estos actores que confluyen en Michoacán? Agradezco la pregunta porque efectivamente cuando uno habla con los jóvenes que no les tocó vivir nuestro periodo, siempre es importante poner los ejemplos. Y recorrimos el estado, efectivamente Michoacán en un complejo, déjenme decirles, por ejemplo, para hacer ustedes una idea, de 113 municipios, hay lugares, hay zonas, hay regiones que la gente se polariza porque no quieren que las confundan con municipios vecinos. Si ustedes tienen amigos de Jiquilpan y de Zaguayo, se ofenden que a uno de Jiquilpan le digan que es de Zaguayo. ¿Se imaginan qué difícil es conciliar esos intereses cuando los divide una calle? Bueno, es así de compleja la sociedad michoacana. Y siguen igual los de Zamora, de fin. Pero lo importante, efectivamente, yo creo que siempre hay que ver el interés común, el interés público.
En esos casos, siempre que nosotros hacíamos una gira, pues tratábamos de mediar para que estuvieran representados los dos municipios como debería de ser, los presidentes municipales. Inclusive lográbamos citar a los jefes de tenencia o las comunidades para que también estuvieran presentes. Y yo me llevaba al gabinete, a todo el gabinete, para que ahí expusieran cuáles son las necesidades, y en cada ocasión se les determinaba la responsabilidad y les pedíamos un plazo para que se resolviera. El chiste, como lo dice Adaro, es no engañar, no simular, y si no se hace eso, realmente pues se va al fracaso. Michoacán es un estado, insisto, complejo, pero lo más importante, yo creo, dice muy bien Lalo, la información. Ustedes con las redes, con toda esa práctica que tienen de la información, pueden enterarse exactamente de todo lo que sucede o todo lo que hay. Ese es un instrumento que a ustedes les da la oportunidad, y es lo que siempre les he pedido a los jóvenes, que lo razonen, que lo mediten, que lo reflexionen, y que no se dejen guiar por la percepción, porque a mí me da coraje que digan, es que los jóvenes se van con la pura percepción, y lo que se ve en las redes a través de un proceso de indutación es lo que yo no creo. Yo creo que tienen la gran capacidad de razonar, pero ¿qué es lo que pasa? Pues si nos vamos a las estadísticas, y esto es una realidad, y nos damos cuenta en qué nivel de credibilidad están los políticos. Creo que los policías están más arriba que los políticos ya en estos tiempos. Bueno, es que no se les puede echar la culpa. Desgraciadamente se ha perdido la confianza en la política y se ha desvirtuado el espíritu de lo que debe ser la política. La política implica el servicio, implica el entregarse a una responsabilidad pública. Y yo creo que el tejido social en nuestras casas, en nuestros hogares, debe mantenerse muy firme para efecto de poder tener la oportunidad de participar. Así que pues yo les digo que ustedes algún día van a tener alguna responsabilidad pública, y siempre les voy a pedir que haya razonamiento, que no se deje guiar nada por la percepción. Evidentemente hay diversos tipos de liderazgo, ¿no? Hay algunos liderazgos institucionales, como el hecho de asumir una gubernatura o de ser diputado, que te lo da el voto, ¿no? Entonces ya en automático asumes un cierto tipo de liderazgo. También existen los liderazgos carismáticos, que son aquellos que son pues carácter social, que son reconocidos por la propia comunidad. Pero me gustaría preguntarles a nuestros panelistas, en este caso a Lalo, si se necesitan como ciertas dotes, ciertas habilidades, ciertas capacidades para ser un buen negociador. Tú ya mencionabas la apertura al diálogo, a las nuevas ideas, el no tomarse las cosas personales. ¿Qué más podrías enumerar, Lalo? Pues la verdad es que yo soy un convencido de que en la vida todos tenemos distintas pues, características, y eventualmente pues, para jugar fútbol nacen algunos que son muy destacados como Messi o como Cristiano Ronaldo, pero eventualmente todos podemos jugar fútbol, y eventualmente si lo practicas, si lo haces y te ejercitas en las tareas, pues lo puedes hacer cada día mejor. Y yo estoy convencido de que estos temas que tienen que ver con la mediación, con los mecanismos para la resolución de problemas, tienen que ver con cosas que se pueden ejercitar y desarrollar. Sin duda alguna hay liderazgos que tienen facilidad, pues, carisma, que tienen algunos atributos que son interesantes y además positivos en las negociaciones. Pero pues yo ¿qué pondría sobre la mesa? Creo que lo primero es que hay que respetar las normas básicas en las cuales uno se conduce. Por ejemplo, la puntualidad. Pareciera un tema nimio, pero si tú llegas a tiempo a una negociación o a tus clases, vas ganando respeto. Cuando tú respetas al otro, pues provocas el respeto hacia ti mismo. Entonces, yo creo que conducirte en los elementos que van dando certeza, sin duda alguna van mejorando la posibilidad de alcanzar pues, los acuerdos o las negociaciones. Otro elemento que creo que es bien interesante, que es muy difícil,
pero a veces hay que despojarse de todo lo que uno va cargando, porque no dejamos de ser personas. Y entonces uno viene de que se peleó en la casa, o de que te gritó, de que te mentaste la madre con alguien en el tráfico, y llegas y tienes que dejar todo eso afuera y entender que si tú contaminas con tu situación personal lo que puede estar sucediendo adentro, puede tener efectos negativos. Entonces hay que intentar generar, no es fácil, pero dejar en la puerta o en el lugar donde uno va a entrar, pues la animadversión, la animosidad, todos estos elementos que a veces complican las relaciones personales. No olvidemos pues, que estos son relaciones personales, estamos hablando de pláticas, de conversaciones, de negociaciones con otras personas que igual tienen problemas, que igual sufren, que igual están contentos y que eso ayuda o mejora las condiciones. Y eventualmente, y esto es un consejo que un día me dio un amigo que fue de los primeros negociadores de la paz en Chiapas, el segundo, él me decía que el lugar, el espacio y las condiciones en las cuales se lleva una negociación son bien importantes si tú quieres que se logre la negociación o si no quieres que se logre la negociación. Si tú quieres pasarte 3 horas con alguien, ponle una silla cómoda, ponle agua, siéntate en un lugar fresco, agradable. Si tú quieres que la negociación se acabe rápido y te levantes, ponle una silla de madera con un respaldo inclinado, no les ofrezcas nada de tomar y métete en un lugar caliente. Ese tipo de estrategias, de modificar el contexto, pueden ayudar en el objetivo que uno se traza, para bien o para mal. A veces uno puede generar las condiciones y aún a veces uno es víctima de quien tiene la oportunidad de generar las condiciones. Y a veces no es decisión de ninguno de los actores y acaba siendo por eso que no suceden o que suceden los acuerdos. Entonces, hasta esas cosas hay que observarlas en este tipo de situaciones. Efectivamente se hizo una comisión plural entre diputados y senadores para ir al tercer día que había estallado el conflicto en Chiapas, ir a ver cuál era el problema y el origen de ese problema social que se dio en nuestra Chiapas. Cometí el error de llevar a mi hijo, también estaba pequeño, a Víctor, porque quería que se diera cuenta, pero se dio cuenta de cosas tan difíciles de entender, de por qué un levantamiento en un estado tan lleno de riqueza. Y nos dimos cuenta de problemas sociales muy graves. Ahí no llegó nunca la revolución y la justicia. Los campesinos, el sector del campo estaba abandonado totalmente. Los terratenientes estaban en sombreteo, cometiendo arbitrariedades. Pero la religión también, desgraciadamente, de forma muy triste, hay una comunidad de Cholula, que ese es un asunto muy grave, porque son desplazados. La gente que es desplazada en esa zona se siente ofendida y lastimada, y aunque les den vivienda, siguen extrañando su tierra, y ya estamos hablando de cerca de 25,000 familias que se han ido desplazadas de aquel entonces. Ahorita debe ser mucho más, y realmente es lastimoso ver qué es lo que ellos desean. Ellos no desean que les den vivienda ni bienes, ellos lo que desean es regresar a su tierra. Ese conflicto, ojalá yo esté equivocado, pero tarde o temprano va a explotar, y eso va a ser más grave que el ZLN, porque el ZLN pues, se movió por el desplazamiento de la justicia social, de la parte del respeto al Estado de Derecho, inclusive en perjuicio de la gente de las 7 etnias que existen en Chiapas. Pero fue una experiencia muy desagradable porque fuimos testigos de las sanciones que se les imponían a la gente de Cholula cuando no cumplían con los principios religiosos del lugar. Desplazaban a los niños cuando se les advertía que tenían que consumir Coca-Cola saliendo de la iglesia o Pepsi-Cola, tenían que dar una cuota, y si no lo hacían les daban una advertencia, quemaban una casa. Es triste, y esto de veras yo no lo podía creer,
Me impactó más inclusive de ver todavía sangre en las paredes de los balazos, en fin. Pero ese problema en Cholula, bueno, tendrían la oportunidad de comentárselo, pero es muy triste y espero que no vuelva a suceder y que ese asunto de los desplazados se resuelva. Pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? Como me decían, pues vuelvo a lo mismo. Yo creo que lo más importante aquí, a mí me preguntan, oye, ¿qué se tiene que hacer para acabar con la violencia en Michoacán o en el país? Y yo, como abogado, les puedo decir que no se necesita ni de reformas, ni de adiciones, simplemente el respeto al Estado de Derecho. Quien es abogado o quien está estudiando leyes me va a entender muy bien, pero simplemente respetar la ley. No se requieren nuevas. La Constitución está formada por 136 artículos, pero ya es un código de procedimientos constitucionales que es un libro así grandote que no tiene ni sentido. Cuando estaba de candidato nuestro compañero senador Luis Donaldo Colosio, logramos un grupo de abogados, ministro de la Corte, ministro Góngora Pimentel, que en aquel entonces era magistrado, Miguel Alemán, que era un empresario, pero era senador también conmigo, logramos presentar un proyecto al candidato entonces Luis Donaldo para reestructurar la Constitución y no hacerlo ese que no le entiende la gente. Está muy complicado. Leer la Constitución debe ser muy simple. Entonces presentamos una propuesta para que en lugar de 136 artículos y 15 transitorios se hiciera una Constitución de 64 artículos sistematizando los temas para que cualquier persona que pudiera leer la Constitución entendiera. Pero ya no nos dio tiempo, bueno, ya no fue posible por lo que ustedes saben que Luis Donaldo falleció y ya no se pudo hacer. Pero volviendo a eso, yo creo que con que se respeten las leyes es más que suficiente. Este país lo que necesita es el respeto a la realidad. No lo hemos tenido y por eso ha surgido corrupción, incumplimiento de las disposiciones legales y impunidad, que esa es la madre de la corrupción. Entonces, creo que cuando haya la decisión firme de hacer algo de veras que se convenza y que se vuelva a generar credibilidad en las instituciones, porque un país sin instituciones no es un país anárquico. Las instituciones son las que nos fortalecen. Ustedes saben que en Estados Unidos también hay corrupción y mucha, pero allá las instituciones funcionan y quien comete un acto de corrupción se va a la cárcel. Y desgraciadamente aquí hemos tenido un lapso muy importante desde mucho tiempo atrás. Así que yo creo que eso es lo más importante para mí, el respeto irrestricto al Estado de Derecho. Eduardo, nos gustaría que nos contaras una anécdota de alguna negociación complicada o muy difícil que hayas vivido y qué aprendiste sobre ello. Fíjense que hace 7 años me tocó presidir una de las organizaciones nacionales del campo más importantes. La Confederación Nacional de Propietarios Rurales, junto con el Consejo Nacional Agropecuario y la Confederación Nacional Campesina y la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, son las 4 organizaciones más grandes del campo en México, grandes por el número de agremiados. Y algo que pocos saben es que este país, que es tan exitoso en la producción de cerveza, desde hace casi 100 años había generado un mecanismo, un instrumento para generar un monopsonio en el tema de la compra de la cebada. Un monopsonio es justamente al revés, bueno, no al revés. El monopolio es cuando solo hay un vendedor, el monopsonio es cuando hay un solo comprador. Los efectos son similares, es decir, puedes fijar el precio o puedes fijar la cantidad, cualquiera de las dos, no se fija el precio a través de la cantidad. Y como pues, algo que hasta era impensable, ustedes ven la batalla mediática que hay en la oferta, ven por un lado a Grupo Modelo y por el otro lado a FEMSA, en una batalla ríspida para ver quién se queda con el mercado y quién ofrece las mejores promociones y los mejores comerciales. Pues en la compra, desde hace 100 años se habían puesto de acuerdo, generaron una empresa y era el único comprador de cebada en este país. Y entonces los productores de cebada vivían un escenario de pauperización brutal
porque el precio lo dominaban y no les permitían que hubiera un libre mercado para el tema de la cebada. Entonces, siendo dirigente de la CNPR y Estrellita estaba ahí conmigo, hacíamos cosas bien interesantes, dijimos, tenemos que hacer cosas disruptivas, cosas que no se hayan hecho en este país. Y entonces nos fueron a ver los productores de cebada de 8 estados de la República y decían, tenemos que romper, que solo hay un comprador, porque esto nos está acabando. Cada año ves los precios de la cebada, que es un commodity, es decir, hay referencias internacionales en la bolsa de Chicago, y en México no sube el precio, y no sube porque se pusieron de acuerdo aquellos y mandan a uno solo a comprarnos. Y entonces decidimos que se tenían que hacer varias cosas. Lo primero es que necesitábamos liderazgos auténticos, porque los productores no creían en los líderes que existían. Y entonces este es un tema, la legitimidad, bien importante. Buscamos quién era el más avesado, el más echado para adelante, el más franco de los líderes que había. Le dijimos, oye, te vamos a nombrar que seas el presidente de los cebaderos de la pequeña propiedad y luego te vamos a hacer el presidente del sistema producto en el país para encabezar esta lucha. No, pues ahora le hicimos elecciones en todo el país y ganó este cuate. Y entonces traía el respaldo de la gente. Pero él me decía, es que la gente no cree que se vaya a hacer esto que están planteando ustedes. Y entonces decidimos hacer foros en cada una de las ciudades donde había gran producción, foros públicos. Y en las bodegas donde se recibía la cebada, se juntaban 1,000, 1,200, 1,500 productores. Y a mano alzada íbamos tomando las decisiones. A ver, ¿quién está a favor de que planteemos esto, esto y esto? Y se votaba. La democracia legitima. Los modelos que llevan a que la gente acepte la decisión legitiman las decisiones. Después de todas estas asambleas que hicimos, que fueron bien interesantes, les quiero decir que el gobierno estaba asustadísimo, asustadísimo. Cuando iniciamos a platicar con la gente, me habló el secretario de Agricultura del país y me dijo, oye Eduardo, no se vaya a calentar de más esto y al rato tengamos una revuelta en varios lugares. Y le dije, oye secretario, pues tal vez necesitamos la revuelta para que nos tomen en cuenta. Y entonces las cosas empezaron a avanzar, nos empezamos a organizar, hicimos los temas que queríamos en la negociación. Y cuando se viene la negociación, pues las grandes industrias que además tienen mucho dinero y cabildean muy fuerte, intentan pararnos y frenarnos. Decidimos tomar las carreteras que llevaban a las plantas, a las malteras donde se produce la malta para hacer la cerveza. Entonces me habló el secretario muy preocupado y me hablaron 2 gobernadores. Oye, ¿está pasando esto? Le dije, sí. Y le dije, la verdad es que es justo para los productores. Y entonces ahí es cuando tener aliados es bien relevante. Me dijo el secretario, bueno, manténganse así y nada más no vayas a decir que hablaste conmigo. Pues el tema llegó hasta la presidencia de la República. Pues imagínense, la cerveza es el principal producto de exportación agroalimentaria de México. Vale alrededor de 4.200 millones de dólares anuales de exportación de cerveza, más el mercado interno. O sea, estamos hablando de uno de los temas centrales. ¿Qué harían ustedes sin chela el fin de semana? Pues se empieza a poner difícil. Entonces, la verdad es que el secretario jaló muy bien y dijo, nada más no digas que hablaste conmigo y manténganse. Pues a los 2 días después de haber parado las malteras nos dijeron, se va a hacer la mesa de negociación. Y llegamos a la mesa y obviamente pues, se habló de muchos temas. Y aquí es donde lo que yo les decía, siempre hay que tener alternativas. Porque obviamente la negociación empieza a cambiar, empieza a modularse, pero si uno está rígido, pues tal vez no podíamos tomar un acuerdo. Al final se hicieron acuerdos bien interesantes, porque los productores querían un precio fijo. Lo que se logró es que se generara un instituto para la investigación y el desarrollo de la cebada y la malta, con nuevas variedades que hicieran más productivo al campo. Es decir, no todo tenía que ver con el mercado, también tenía que ver con la productividad. Y entonces la dinámica se hizo complementaria, se generó un paquete bien interesante, se rompió, logramos meter a la COFECE, y la COFECE estableció que lo que se estaba haciendo era ilegal.
y tuvieron que comprar por separado cada una de las industrias que producen cerveza en este país. La verdad es que, pues, solo para recapitular, si quieren que sus jefes los dejen salir al antro cada que les piden, piensen en esos temas. Primero, tengan la información. ¿Quién de sus papás está más de buenas? ¿Tu papá o tu mamá? Pues vayan a pedir al que está de buenas y no al que está de malas. Segundo, hay que tener tolerancia y paciencia. La negociación no va a ser en 2 minutos. Tercero, tengan alternativas. No, pues jefe, a las 3 no, pero a las 1:30, a las 2. Y entonces así se llega a la negociación. Y finalmente tengan el pulso de cuándo les va a decir que sí y apeguen a los valores superiores. Yo cada que iba con mi papá para finalizar y le decía, oye, déjame ir al antro. Me decía, no, que quién sabe qué, saliste la semana pasada 3 veces. Y le decía, es que es cumpleaños de mi mejor amigo. Me decía, pues ¿cuántos años tiene tu mejor amigo? Ya has salido como 10 veces a su cumpleaños. Entonces los valores superiores siempre ayudan a que las cosas transiten. Y eso ayuda a que las negociaciones sucedan. Hay 2, pero una en especial, para detallar una. Cuando llegué de gobernador había muchas peticiones en Morelia y en todo el estado. Me pedían puentes que no se hacían 40 años atrás, en todo el estado. Pero había una muy especial que me planteaban la gente que tenía sus instalaciones comerciales en el centro de Morelia. Y era el hecho de que había 3,000 ambulantes pues, ocupando todo lo que son las portales, todo lo que es el centro histórico. Eran 6 plazas las que tenían ocupadas los ambulantes. Pero desde luego teníamos que hacerlo con mucho cuidado, porque no podíamos usar la fuerza pública. Ellos tenían muchos años ahí y ya estaban justamente pues, buscando una forma de cómo trabajar y cómo ingresar, y era muy legítimo, eso no podíamos hacerlo. Entonces tuvimos que empezar un diálogo muy intenso, y quiero reconocer que el primero que presentó una propuesta ya en su último año de gobierno como presidente municipal fue mi amigo Salvador López Orduña. Él presentó un proyecto que desgraciadamente no se pudo aterrizar por la no viabilidad del proyecto mismo. Pero entonces empezamos a negociar directamente a través de las sociedades. Se creó un comité de participación ciudadana también, de pro rescate del centro histórico, y logramos estar platicando con los líderes de los comerciantes, que les quiero decir que, con todo respeto, pues muchos de ellos estaban en la corrupción plena, porque a ellos no les convenía que se quitaran del centro. Entonces tuvimos primero que convencer a los líderes auténticos, a los que realmente generaban credibilidad y tenían respeto de los comerciantes, para decirles que no tenía ningún futuro el hecho de que ocuparan un espacio que era calle, que era vía pública, y que eso no constituía para ellos ninguna garantía de dejarles a sus hijos un patrimonio. Hicimos una estrategia muy interesante ahí en la Casa de Gobierno, de empezar a hablar con las esposas de los líderes y las hijas mayores. Fíjense, mujeres. ¿Por qué? Porque vimos que ellas sí tenían la sensibilidad de preocuparse por el futuro de sus hijos y del patrimonio. Y logramos convencer, déjenme decirles en serio, sin ningún acto de corrupción. Con ellas, con las señoras, con las mujeres, pues logramos, en privado nos reuníamos con Enrique Villicaña, que en paz descanse, que él era el presidente del comité de rescate, con la maestra Esperanza Ramírez. Y lográbamos que a la 1 de la mañana las citábamos en Casa de Gobierno, y como 30, 40 señoras, y algunos llevaban a sus hijas. Y entonces empezábamos a motivarlas y a decirles, y ese trabajo que logramos primero de convencerlos de que era necesario descentralizarlos y mandarlos a las plazas públicas, a los mercados, y darle la infraestructura adecuada para que estuvieran una alternativa, pero que ya consideraran que era su patrimonio. Tuvimos que hacer otra serie de acciones. Construimos el Tribunal Superior de Justicia, logramos también la central camionera, logramos todo este tipo de construcciones para que la gente ya no participara en el centro. Estas acciones fueron muy importantes y tardamos 2 años, pero les quiero decir que el día 5 de junio del 2000
rescatar todas las 6 plazas sin derramar una gota de sangre. Nada más hicimos acto de presencia poniendo vallas, porque habían 2 que 3 líderes que no querían ceder, pero no hubo necesidad de usar ni la fuerza pública. Y eso nos dejó muy satisfechos, la sociedad moreviana muy satisfecha también. Hubo gente que no lo podía creer. Es más, en la plaza de San Francisco, la gente, los jóvenes, ustedes inclusive, ni siquiera tenían idea de que había una fuente. Estaba todo cubierto con puros puestos y una fuente muy bonita, preciosa. Bueno, pues esa es una anécdota que nos deja muy satisfechos, pero las otras, y la enumero muy rápidamente, el poder haber dejado al Estado sin deuda pública, en paz, tranquilidad, podíamos transitar. Estrellita se venía a la noche después de cumplir con su función de estar en contacto con la gente, atendiendo a la demanda ciudadana, y mi gente y mi personal podía circular. Esa también es una satisfacción muy grande que queda, el haber dejado un estado en paz, tranquilo, sin deuda pública, no generándole problemas financieros al gobierno entrante. Y bueno, también les quiero decir el logro del aguacate. Teníamos la veda del aguacate por parte de los californianos. Durante 82 años no podíamos exportar nuestro aguacate a Estados Unidos. Y era por los intereses del aguacate, de los productores de aguacate en California, que no producían aguacate pues, como nuestro. Y logramos encerrar, primero lo más importante de esa experiencia, y se la platico muy rápidamente, era organizar a los productores de aguacate con los cortadores, con los empacadores, porque estaban divididos. Y sí, efectivamente, el aguacate nuestro pues, lo conocían por las exposiciones a veces que hacíamos fuera, pero no para comercializar con él. Entonces, logramos juntarnos un día en la Casa del Gobierno para que se pusieran de acuerdo y lograran crear la organización social que les diera personalidad jurídica y que a nombre de los aguacateros en general pudieran hacer todas las gestiones y abrir la frontera de los Estados Unidos. Todo cité ahí en la Casa del Gobierno y no los dejamos salir hasta que se pusieran de acuerdo. Yo estaba ahí y ya querían irse y ahí sí fui un poco autoritario, lo puedo confesar, porque les puse una valla de policía para que no nos salieran. Y estábamos firmando con el notario presente a las 4 de la mañana. Pero ahí surgió la PEAN, esa organización que se encargó de representar y gestionar, de hacer todas las giras que hicimos en Estados Unidos para acreditar que el aguacate nuestro era el mejor aguacate del mundo. Esas son 2 anécdotas que yo pudiera comentar. Sí, claro que sí. Me llamo José Rodríguez y estudio ahorita el último semestre de Derecho aquí en la UAC. Mi pregunta es, especialmente para el señor gobernador, ¿cómo podemos en México llegar a formar acuerdos cuando a veces la política separa tanto a las personas que a veces parece que llega un gobierno o llega cierto partido político, construye algo, llega el siguiente y lo vuelve a destruir? Entonces, y luego regresa el otro y vuelve a seguir construyendo donde lo dejó. Entonces, ¿cómo podemos hacer? O sea, que independientemente de que si nos gobierne un partido u otro, los mexicanos o la sociedad mexicana siga avanzando. Las personas que son responsables de ejercer la función pública, sobre todo en las áreas de representación popular, y el que ejerce el poder ejecutivo, tienen que estar conscientes de que hay que atender lo que es atendible. Desgraciadamente genera un vicio el hecho de que el que hizo lo que hicieron anteriormente está mal hecho, lo vamos a volver a hacer y empezar de cero. ¿Por qué? Porque van atendiendo intereses particulares y no el interés común, el interés público. Y ese es el defecto. Por eso tenemos que corregir esa situación y crearle conciencia a la gente, a la ciudadanía, de que cuando se toma la responsabilidad y se protesta por defender la Constitución y las leyes que de ella emanan, es con el propósito de servirle a la comunidad. Yo soy de la idea y atendiendo que por eso, cuando yo veo que un candidato, sobre todo en estos tiempos, y perdón que lo diga así tan crudamente, llega y compra votos
pues vamos a obtener a alguien que está invirtiendo para recuperar lo que nos dio de la compra. Por eso lo que tenemos que hacer es analizar el perfil del candidato o de la candidata, que tenga de veras una trayectoria de transparencia, de honestidad, y lo podemos hacer, y más ahora con los medios de información, que es tan fácil ver quién tiene realmente la posibilidad de que haya continuidad, porque si no, pues estamos perdidos y se desperdicia una cantidad enorme de dinero que es de los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque no se capitaliza lo que se hizo. Yo creo que todos los gobiernos han hecho cosas buenas y hay que capitalizarlo. Yo lo logré. Yo nunca vi para atrás. Al contrario, le di continuidad a lo que me dejaban a medias para poder lograr eficientar el recurso. El presupuesto que yo tenía era raquítico, pero el trabajo de gestión que yo hacía con el presidente era muy bueno, porque tenía muy buena relación con el presidente. Y logramos terminar 7 puentes que tenían 40 años de que se estaban pidiendo. Y comunicamos a lugares que estaban incomunicados, como por ejemplo, puedo decir el puente de San Pedro, el Tiquicheo, pues ese aislaba a 16,000 personas en la época de ellos, se caía. O el de Potrerillos en Cualcomano, allá en Chinicuila, o el de Holanda en Epacatepec, en fin. Todos esos puentes los logramos hacer porque eran proyectos que se estaban estructurando en el gobierno anterior. Y lo único que tenemos es darle continuidad para que la gente pudiera seguir. Y no había el celo de que hoy, lo que les acabo de decir, el primer proyecto para el rescate lo hizo Salvador López Orduña. Imagínense que yo, porque lo presentó él, yo ya me hubiera desentendido al hacer el proyecto, pues eso sería un eco. Todo lo que se requiere es ser institucional. Bueno, la pregunta la dejo abierta. Ahorita que habla el exconversador de Estado de Derecho, ¿cómo poder lograr una negociación exitosa con personajes que violentan el Estado de Derecho? En Michoacán siempre ha sido convulsionado por múltiples situaciones. Pongo caso específico, estudiantes normalistas que secuestran camiones para exigir algo que se les dé, todas las 20,000 peticiones que siempre hacen, o profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que también, mediante uso de la fuerza o violentando el Estado de Derecho, exigen pues, parar su propio conflicto que ellos generan para que el Estado pues, les dé todo aquello que ellos quieren obtener. Déjenme darles también otra experiencia. ¿Conocen? Quizás han escuchado hablar del profesor Raúl Morón. Sí, ¿verdad? Bueno. El profesor Raúl Morón era el secretario del sindicato del Imperio, el que auténticamente, por ley, de acuerdo con la reglamentación interna, fue el mencionado secretario general del sindicato de la sección 18 de los trabajadores de la educación. Ellos tenían la costumbre de quemar las camionetitas en la plaza para poder empezar a sentarse a dialogar y suscribir el convenio con el sindicato. Lo que hicimos nosotros fue decirle a Raúl, de aquí en adelante eso ya no lo van a hacer porque vamos a aplicar la ley. Y la aplicamos. Miren, tuvimos que sacar desgraciadamente una camionetita de la Comisión Federal que tenían en una casa del estudiante. Y entonces estaba un camarógrafo de las azoteas, se llama Nachito Martínez. En aquel entonces estaba muy jovencito y andaba a ver cuántos muertos había después de esa decisión de sacar, con un allanamiento, con una orden legal, todo formalmente bien establecido. Logramos sacarle y detener a cerca de 15 estudiantes. Y les explicamos una responsabilidad, pero no dejé de dialogar con Raúl. Entonces con Raúl Morón le dije, mira, Raúl, vamos a hacer esto. Todas las prestaciones que yo te pueda dar de acuerdo con mi presupuesto, las vamos a tener que someter a lo que me dicen. Pero yo voy a estar contigo dialogando y si quieren prestaciones extraordinarias, nos vamos a México. Y vamos a hablar con el secretario de Educación, Miguel Limón Rojas, y ahí nosotros vamos a ver y yo te voy a apoyar en lo que ellos puedan ayudarte. Pero yo no te puedo dar más. Y créanme que tuve 2 paros, nada más, 2 tomas importantes en todo el sexenio. Después de esas negociaciones que hicimos, otra vez lo mismo, el diálogo, la mediación y el convencernos de que no se podía dar más. Miguel Limón les decía,
hay estas prestaciones, no hay más tampoco. Y tú, Estado, no les puedes dar más porque si les das más, yo no te lo voy a cubrir ni reconocer. Y no te puedo dar más porque si te lo doy a ti, se lo tengo que dar a los otros estados. Y lo entendió muy bien Raúl. No obstante que tenía la presión de Juan Pérez, de Macedo y todo ese grupito de maestros que son muy respetables y con los que yo hice amistad después del buen término. Y si ustedes le preguntan a Raúl de su servidor, como a todos los compañeros de él, se van a dar cuenta que me ven con respeto. Yo creo que la heterogeneidad no es un... O sea, complica sin duda alguna el poder llegar al consenso, pero no es un impedimento. Y un poco retomando lo de hace un momento, yo creo que uno de los problemas que en Michoacán han sucedido, primero la inestabilidad, ¿no? O sea, tenemos un estado que en los últimos 50 años ha tenido el número de gobernadores que debió haber tenido en 100. Pues con esa inestabilidad es dificilísimo poder hacer planeación de mediano y de largo plazo. Y entonces, hace rato alguien decía, y estamos reinventando a Michoacán con una visión cada 2 años y medio, cada 3 años, por esta inestabilidad política que tenemos. También esta inestabilidad política ha generado que estemos hiperpolitizados. Si ustedes van a otras sociedades, la discusión a veces no tiene que ver tanto con las elecciones, de quién es el candidato. La gente está en dinámicas de qué está pasando en los sectores económicos y en otros aspectos. Y en Michoacán nos encanta hablar de política y de política y de política y de política. Y además de política electoral, porque qué bueno que habláramos de políticas públicas o de política pues, municipal, de los elementos que constituyen realmente los mecanismos de desarrollo. Y yo creo que la sociedad se debería de involucrar profundamente en estos elementos para hacer pues, una función que eventualmente la sociedad, o que resida en la sociedad, que es contener la discrecionalidad que luego el gobierno ejerce. En la medida en que hay mayor observancia, que hay mayor participación ciudadana, que hay mayor transparencia y rendición de cuentas, los gobiernos quedan acotados y entonces, sea por decisión o sea porque los estás observando, pues se conducen mejor dentro del marco legal. Eso es, en la medida que hay mucho mayor participación ciudadana, generalmente hay mejores resultados de gobierno. Y pues retomando lo que decías hace un momento, yo creo que el problema no es que haya visiones de izquierda o de derecha. El problema es que esas visiones estén estrictamente en sentidos particulares o personalísimos. Yo creo que eventualmente pues tener equilibrios, como los decíamos, entre el libre mercado y los mecanismos que garanticen los derechos sociales, pues son fundamentales para un Estado que tiene que ir construyendo, como el nuestro, con muchísimos recursos naturales, con una posición geográfica increíble, pero con una falta de Estado de Derecho brutal, con una superpolitización de los temas. O sea, en Michoacán de repente alguien dice van a poner o van a hacer una inversión y hay manifestaciones y hay, cuando en otros lugares los aplauden o los gobiernos son promotores amplios de que eso suceda. Yo creo que algo que nos hace falta como michoacanos, y esto lo he platicado pues, con varios actores, es trazarnos cómo queremos a Michoacán en 30 años. Estos planes como en Guanajuato, que son de mediano y largo plazo, sí son efectivos. Hace 30 años Morelia no era muy distinta de Querétaro o de León. Obviamente Guadalajara era distinta en su demografía, pero de León y de Querétaro no éramos tan distintos. ¿Qué sucedió? Que hoy Celaya, una ciudad mucho más pequeña, tiene una infraestructura mucho más sólida que la que tiene Morelia. No pudimos visualizar hacia dónde tenía que ir Michoacán en los últimos años. Hemos perdido mucho impulso. Y entonces, yo le decía a alguien hace unos días, fíjense, en los últimos 3 gobiernos federales, Michoacán no pudo sacar ningún proyecto que fuera definitorio para cambiar la vida de Michoacán.
Solo hablemos del último. Pues AMLO hizo en el sureste el Tren Maya, en Oaxaca el Transísmico, en Tabasco la refinería, en Nuevo León la presa Cuchillos 2, y así uno empieza a revisar el país y hay infraestructura o proyectos que cambian la dinámica social. ¿Qué pasó en Michoacán? Y si hoy yo les pregunto a ustedes o al experto más importante en estos temas, ¿cuál debería ser el proyecto para Michoacán? No tenemos claridad. Deberíamos de provocar una serie de conversaciones y de reuniones que nos aclaren el panorama para decir la apuesta de Michoacán tiene que ser esto, esto y esto, estas tres cosas. Y venga Claudia o Xochitl o quien sea, hay que plantearle estas tres cosas, porque son las que van a hacer que Michoacán cambie el escenario. Entonces, yo también creo que es momento de que no dependamos tanto de las decisiones unilaterales del gobierno y la sociedad participe mucho más activamente en configurar los proyectos y en plantear estas oportunidades a los gobernantes. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia, por supuesto a nuestros distinguidos panelistas, y le pedimos al señor rector si fuera tan gentil en darnos un mensaje final y también, por supuesto, entregarles su diploma de participación a nuestros panelistas. Pues solamente agradecer a los distinguidos invitados que tenemos el día de hoy, al gobernador Hinojo Rubí. Muchas gracias por distinguirnos con esta presencia aquí en la Universidad Vasco de Quiroga. A Alicia Orihuela también, muchas gracias, diputado 2 veces y ahora presidente del Consejo Económico Social. Grandes personalidades que vienen aquí a aportar y a compartir. Qué riqueza nos llevamos el día de hoy. Solamente recordar que miren, cuando uno negocia, todos tenemos batallas internamente, todos tenemos batallas, también otra persona. Hay que ponernos en el zapato del otro y poco a poco iremos construyendo una mejor sociedad. Muchas gracias a todos y voy a entregar ahora. Muchas gracias.